específicamente de un tema que este tema lo tocamos muchísimo, socialismo versus comunismo versus capitalismo, pero creo que nos hace falta definiciones, entonces vamos a platicar con MCD un poquito de esto. También, pues el tema, porque hablamos mucho, le echan a AMLO que es un socialista, etcétera, etcétera, y que son puras políticas socialistas y la gente luego no sabe ni de lo que está hablando. Entonces yo creo que sí es muy importante que tengamos esa discusión ahora. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el capitalismo? Desde definiciones muy básicas, tanto definiciones básicas como también cómo se usan, yo creo que es muy importante. Y luego eso, pues contraponerlo un poco con las políticas que tenemos aquí en México, lo que se ha hecho, etcétera, etcétera, lo que está haciendo AMLO. Entonces, yo creo que sí es importante. Pues yo creo que empezamos con lo primero, comunismo contra socialismo, ¿verdad? ¿Qué les parece si nos vamos punto por punto? Aquí tengo aquí una presentacioncita como que los contrapone, y habla, bueno, que la principal diferencia entre el comunismo es que, y el socialismo, toda la propiedad y todos los recursos económicos son del gobierno, ¿sí? Ahí no existe la propiedad privada. 100% es propiedad del gobierno. O sea, tanto los medios de producción, las empresas, todo eso, como hasta el lugar donde vives. Todo es del gobierno. Y el gobierno te lo da, ¿verdad? Te lo presta más bien porque no, no puedes tener nada, ¿verdad? Y en el socialismo, todos pues se reparten los recursos económicos, ¿sí? Que se supone que hay un gobierno democrático que se supone que los va distribuyendo, ¿verdad? Pero sí existe la propiedad privada, pero pues en menor medida. Entonces, y aquí tenemos como que nos podemos ir punto por punto, Sí, creo ¿verdad? que en ¿Qué ese te parece? punto tú me mencionaste que socialismo es democrático, pero no, de hecho, de eso no es cierto. De hecho, aquí en la definición no menciona la democracia. El socialismo es una forma del comunismo donde tiene que ver más con la contribución que con las necesidades, según esta definición. Luego existe el socialismo democrático, pero el socialismo en sí no tiene que ver con la democracia. O sea, eso fue una evolución, ¿no? De entrada, la definición no necesariamente necesita democracia. Bueno, es que fíjate que este punto es importante. A veces creen que el socialismo surge en la Unión Soviética. Hay esa idea de que surge los bolcheviques y todo. No, no. El socialismo surge precisamente en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Entonces, lo que se podría asumir que es pues sí, una democracia parlamentaria monárquica, vamos a llamarla, ¿no? Entonces, pues muchos partidos políticos, y que ahorita luego vamos a ir a eso, pues se adscriben o se adhieren a esta filosofía, no desde una perspectiva de autoritarismo. Pero creo que ahorita podemos tocar ese punto importante. ¿Por qué muchos gobiernos, ya sea de ultraderecha o de ultraizquierda, pueden caer en el autoritarismo y abandonar la democracia, ¿no? Pero se supone que el planteamiento así original del socialismo es que sí hablaba de una democracia, o sea, de que sí No, no, había Braco. un gobierno democráticamente electo, ¿sí me explico? No, Braco. Quizá esa interpretación fue después, Braco, pero la idea y original fue de Carlos Marx, que era alemán, es cierto, no era ruso. Y Carlos Marx, la idea que tenía es que en la historia del mundo, yéndose hacia atrás, se podía definir de una forma muy sencilla, que era de gente que había estado oprimiendo, las élites, los burgueses estaban oprimiendo a las clases trabajadoras. Y por lo tanto se requería que se tomara acción para redistribuir esa riqueza. Y de ahí viene la idea. Y para tomar esas acciones, por definición, se requiere una autoridad que tenga todo el poder para poder llevar a cabo esas acciones de redistribución. Entonces, desde su incepción, el socialismo, comunismo, tiene que ver con un autoritarismo. Luego, después, las democracias quisieron adoptarlo, ¿verdad? Y eso es en lo que hemos estado todo este tiempo, ¿no? En cómo las democracias adoptan esas ideas, pero desde su incepción era una idea que tiene que ver con autoritarismo. Bueno, es que creo que es importante hacer notar, o sea, una cosa es la concepción inicial de Carlos Marx, ¿sí? Y otra cosa es el desarrollo del socialismo, ¿sí me explico? O sea, porque el desarrollo del socialismo, pues se da
precisamente en un entorno muy complejo durante la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, que sí, vamos a decir, asumen o adaptan ciertas ideas, eh, y el país, y yo creo, yo hago notar eso, o sea, que el país del nacimiento, por ejemplo, del Internacional Socialista, es, es Reino Unido, ¿sí me explico? Es Inglaterra, no es Rusia. Y no podríamos decir que el Reino Unido, pues, o era en ese La momento versión un, democrática, la versión democrática del socialismo, la socialdemocracia, estoy de acuerdo contigo, pero también ahí hay una diferencia entre socialismo y la socialdemocracia, que es como quería definir antes, es la adaptación de las ideas socialistas dentro de un marco democrático y que está por verse qué tan efectivo es, digo, se ha hecho, pero el socialismo de entrada requiere un Estado autoritario. Y eso sí fue lo que los rusos intentaron hacer con la Unión Soviética y luego otros países lo han intentado hacer. Una redistribución real de los recursos de la gente que tiene más con los que tienen menos. Y por definición eso se requiere un autoritarismo. Estoy de acuerdo contigo que a lo mejor el tema actual del socialismo actual ya viene en un marco de democracia que nace en Inglaterra, podemos decir eso. Pero sí hay que hacer ese entendimiento, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, yo creo que sí es muy importante porque ha habido muchas ideas y vamos a decir luego, por ejemplo, de las ideas originales de Carlos Marx, pues tenemos la versión que toma estos regímenes autoritarios como Mao Zedong o Mao Zedong, ¿no? Que luego, pues son estos regímenes autoritarios como el comunismo en China, ¿verdad? O sea, puede de un concepto, de una idea, eh, se pueden crear distintos modelos, ¿sí me explico? Entonces, Exacto, sí. porque o sea, realmente el concepto marxista del socialismo, pues era o sea, un concepto diferente, porque incluso había otros, o sea, no es el primero realmente Carlos Marx el que aborda esto, ya había incluso otros, así como los ricardianos, ¿no? El socialismo ricardiano, que había ya otras formas de socialismo de mercado, un poquito así más basados en economía clásica, etcétera, etcétera. O sea, cada quien va haciendo, ¿cómo te puedo decir? Pues sus interpretaciones. Este, para que sirvan sus intereses o los intereses de cada nación. El problema es que pues sí hay dos grandes vertientes, de ahí se crea una interpretación autoritaria, ¿no? Como los bolcheviques y el comunismo y Mao Zedong, la revolución china, etcétera, etcétera. Y la otra vertiente pues es la que prevalece en el resto de Europa, pues que es la democracia social, ¿no? O la socialdemocracia, que realmente pues es el sistema predominante, vamos a decir, la filosofía predominante, que tiene que bueno, yo creo que podemos tocar como que unos puntos, pero bueno, yo creo que sí era importante tocar este punto, Sí. eh, Creo que porque es sí, importante porque incluso la socialdemocracia moderna, que en el nombre está dentro del marco democrático, sí tiene muchas contradicciones, precisamente porque la parte social, la parte socialista, sí la toma del marxismo. Entonces, sí hay muchas contradicciones, por eso en la socialdemocracia y en las izquierdas actuales, precisamente porque están tratando de compaginar las ideas socialistas que requieren cierto nivel de autoritarismo dentro de un marco democrático, que es algo, no es algo sencillo, ¿no? Entonces, sí hay que entender eso, porque de ahí viene mucho de la problemática moderna con las izquierdas y el socialismo actual, y luego se convierte en populismo y autoritarismo, ¿no? De ahí viene, esa es la causa raíz de muchos de estos problemas. Por eso es importante entender eso, ¿no? yo creo que sí es importante. Pero fíjate que yo creo que entrándonos así un poquito en lo de Carlos Marx, de hecho, había leído por ahí que incluso Carlos Marx, aunque utilizaban Federico Engels y Carlos Marx, utilizaban
indistintamente socialismo y comunismo cuando en sus trabajos, o sea, para ellos era lo mismo. El sistema de Carlos Marx, realmente, él hablaba de una sociedad comunista, ¿eh? No hablaba de una sociedad socialista, una sociedad comunista. El ideal de Carlos Marx era el comunismo. Luego ya, durante la Revolución Rusa, ellos empezaron a usar luego el término socialismo. ¿Sí me explico? Pero Carlos Marx era más comunismo. ¿Por qué? Porque lo importante es, por ejemplo, creo que esta diferencia es importante. ¿Por qué lo del comunismo? Dice, bueno, ¿por qué? Porque es una sociedad diferente, la sociedad comunista. Porque en el capitalismo, pues estamos hablando de acumular utilidades, ¿no? O sea, el objetivo es generar utilidades. Y en una sociedad comunista se supone, o sea, en teoría, lo que están hablando es de valor, producir valor, no utilidades, ¿no? O sea, era como que una parte importante de decir, no, obviamente, es como te digo, es un pensamiento utópico, o sea, la idea de que la gente, como viene aquí, o sea, eh, de hecho, mira, aquí viene la tablita, esta que pone aquí. O sea, la filosofía a cada quien de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a sus necesidades. Es decir, el gobierno te va a dar lo que te toca de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a lo que te toca, ¿no? Y eso es Porque bien supuestamente, importante, sí. pero si te fijas ahí presupone, en ese enunciado, eso es a lo que estaba tratando de llegar, ¿no? Y definir antes. Ahí presupone que hay un gobierno todopoderoso que va a definir qué es lo que te mereces con base en tus necesidades o contribuciones. Pero la base de esta idea es que hay un gobierno todopoderoso que luego va a ser el que va a decir, tú conforme a lo que produces o conforme a lo que haces, te toca esto. Sí, y esa es la idea, ¿no? De que hay ese gobierno. Por eso es importante entender eso, ¿no? Que de dónde viene, porque yo entiendo lo que dices tú del marxismo, sí, hay varias vertientes y varias formas de que se ha implementado, pero la idea central es esa, que hay algo que decide, ¿sí? Y ese algo o alguien, ese ente todopoderoso, no está claro también que lo haga de forma democrática. De hecho, vuelvo a repetir, por definición es antidemocrático, porque van a decidir cosas sin necesariamente tomar en cuenta las opiniones de los demás, ¿no? Qué es lo que sucedía en esos países, ¿no? Sí, bueno, es que se supone, bueno, en teoría, por eso se llama que es una utopía, porque nunca funcionó. Pero él lo que decía es de que el Estado era una institución de violencia organizada que era utilizada por las clases poderosas para mantener su poder y las condiciones de orden que ellos querían imponer, ¿verdad? O sea, condiciones injustas sobre el proletariado. Esa es la teoría de Marx, ¿no? Habla precisamente de ese Estado todopoderoso que está en poder de unos cuantos que se impone al proletariado, que es la mayoría. Entonces él habla de la revolución proletariada, ¿sí? Exacto. Que supuestamente iba a conquistar ese Estado y ahora sí iba a ser del proletariado. Era el Estado del proletariado, iba a ser de todos. Pero luego tú dices, pues nunca pasó, porque eso no sucedió. O sea, la revolución proletariada supuestamente iba a ser el Estado de todos y se convirtió el Estado de unos cuantos y se hizo todavía más autoritario. ¿Sí me explico? Pero Carlos Marx como tal, pues no proponía que fuera, vamos a decir, el Estado de unos cuantos. Pues él decía el Estado del proletariado, de todos, en la utopía esta que, No, él, pero la planteaba, ¿no? creo que no le estás dando suficiente crédito histórico a los países como Rusia, incluso China, que realmente sí intentaron hacerlo. Es que esto va a lo que mucha gente hoy en día dice sin conocer. Que dicen, es que el socialismo es bueno, la idea es buena, pero nunca se ha implementado bien. Siempre se ha hecho de una forma corrupta. Entonces, por eso siguen tratando de seguirlo implementando. Sí, porque dicen, es que no se intentó. No, sí se ha intentado. Los rusos intentaron implementar estas ideas como nadie. También los chinos lo han intentado. Y el problema es de que en su momento los rusos sí tuvieron cierto nivel de éxito, ¿sí?
pero llega un punto donde el autoritarismo y las formas tan rígidas de hacer las cosas empiezan a hacer que todo se vuelva ineficiente. Los medios de producción son ineficientes. Empieza a haber más corrupción porque todo es del gobierno, ¿sí? Pero que quede claro que las ideas sí se intentaron implementar y se implementaron como Marx, mucho de lo que Marx había dicho. Por eso hubo gulags también, que es donde le quitaron a los ricos, a las élites, sus propiedades y las distribuyeron al proletariado. Sí se hizo y luego mandaron toda esa gente a campos de concentración llamados gulags. Más de 30 millones de gentes terminaron en eso, cosa que mucha gente no sabe. Todo el mundo sabe de los campos de concentración nazi, pero no saben de los campos de concentración rusos socialistas, ¿no? Entonces, ahora sí que yo sí le doy crédito a los rusos que sí trataron de implementar e implementaron de forma directa muchas de las ideas de Marx y se probó que no fueron efectivas. Ese es el problema, ¿no? Y hoy en día mucha gente sigue pensando, no, es que hay que implementarlas de otra forma, ¿no? Y como tal no funcionan en muchas cosas, ¿no? Entonces habría que entrar más a ese detalle. Yo creo que sí habría que entrar en ese detalle. Yo argumentaría lo siguiente, es decir, que tenemos dos ejemplos claros, Rusia y China, que intentaron un modelo socialista y comunista, bueno, en distintos grados. Está también Vietnam, está Cuba y está Corea del Norte. Son como los ejemplos más, pero también en mayor o menor medida otros países lo han intentado brevemente y han sido un fracaso total. Pero principalmente, yo argumentaría, principalmente, porque se supone que al menos la teoría de Marx, pues se habla que el gobierno esté en manos del proletariado, ¿verdad? O sea, en manos de todos, que todos tengan algo que decir. Yo no estoy diciendo que eso funcione, yo lo que voy es que nunca se ha intentado. Y ahorita voy a decir por qué creo que no funciona. Es decir, lo que sucedió en China, lo que sucedió en Rusia, lo que sucedió en los otros países es que todos esos países donde centralizaron los medios de producción en el gobierno, pues se convirtieron en regímenes autoritarios, ¿verdad? Y severamente restrictivos de cualquier opinión. Como tú dices, Stalin pues sí, era un loco y mandaba a toda la gente a matar, todos eran enemigos y así era, los ¿no? Proletarios, como ellos lo llamaban, la gente del proletariado participaron en esos linchamientos. Sí era el proletariado de ese entonces, como se llamaba en ese entonces, los que fueron parte de esa revolución. Eso pasó en China y pasó en Rusia. Entonces, tú dices, es que realmente no se implementó. No, sí se implementó. Sí hubo esas leyes que permitían a la gente trabajadora ir a saquear las mansiones de los ricos. Sí sucedió. Es lo que mucha gente hoy en día no creo que no se sabe históricamente, porque precisamente creo que hay un romanticismo alrededor de estas ideas que hace que la historia acerca de lo que realmente sucedió no se publique de forma clara, ¿no? Y de forma honesta. Pero sí sucedió, el proletariado sí tuvo su momento y lo que pasó fueron linchamientos, fueron desastres en todas partes, incluso para ellos terminaron en hambrunas en ese entonces el proletariado horribles, ¿no? Entonces, yo no lo veo como que un fallo de implementación, ¿no? Se implementó y la consecuencia fue que fue un fracaso total. Al menos esa es mi opinión. No, en eso coincido. La revolución proletaria sí se implementó. Y como tú dices, al pie de la letra hubo linchamientos a la familia Romanov, ¿verdad? O sea, ¿te acuerdas que le mataron y todo eso? Sí, no, en eso tienes toda la razón. La revolución proletaria sucedió. Lo que no sucedió es lo que Marx predecía que iba a suceder, que el Estado se iba a convertir en un ente económico de coordinación de todos, ¿sí me explico? Y que iba a ser, pues, donde todos iban a tener voz y opinión y todo eso. Eso es lo que no sucedió. Él predijo que con la revolución proletariada eso iba a pasar y no es lo que pasó. Ya vimos lo que pasó. La revolución proletariada, todos participaron en un principio, ¿verdad? Y luego al final,
acabaron siendo víctimas de la misma revolución que ellos empezaron. ¿Sí me explico? De acuerdo, Porque les de acabó acuerdo. arruinando la vida y ellos acabaron, los que luego se dieron cuenta, oye, esto no está funcionando, fueron los que acabaron en las gulags. ¿Sí me explico? De Este, acuerdo. entonces, yo creo que en eso coincidimos, ¿no? Y a lo mejor aquí el punto es de que la visión pura de los que trataron de implementar, vamos a decir, la utopía marxista, ¿verdad? De que de que el comunismo, ¿verdad? Donde, pues este sistema alternativo, ¿verdad? Donde iba a ser el proletariado el que iba a gobernar y que ahora era el valor, no el capital, lo importante, etcétera, etcétera. Pues falló y fracasó. Yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay lo que habría que ver, y yo creo que este es el punto importante. Eh, ¿Por qué fracasó? Y yo creo que sería bueno, ahorita entramos a esos puntos. Quisiera nomás tocar unos puntos ahí importantes, ya nada más así de definiciones, de socialismo, comunismo, y ahorita entramos un poquito a lo de socialdemocracia. ¿Qué te parece? De acuerdo. Porque yo creo que aquí estamos, bueno, aquí tenemos, en el caso del comunismo, la, la, se supone que en el comunismo toda la producción está diseñada para satisfacer todas las necesidades humanas y se le distribuye a toda la gente sin costo, ¿verdad? En el socialismo, sí, la producción se supone que debe de satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿verdad? De acuerdo a cada individuo y su contribución, ¿sí? De acuerdo. Entonces, así, en la Unión Soviética tuvimos socialismo puro, un poquito más asemejado a esto, eh, porque sí había empresas del Estado, la gente trabajaba y se le pagaba. Eh, Teníamos las clases, ya no hay clases, no hay distinción de clases. Este, pero fíjate que este punto es importante. Y esto, la distinción de clases, y esto, fíjate, este punto es bien importante. En el comunismo, la habilidad de ganar más que otros trabajadores no existe. No puedes ganar. Y en el socialismo, sí hay, pero son altamente disminuidas. O sea, entonces, generalmente lo que sucedía, por ejemplo, en el caso del comunismo, pues los únicos que ganaban eran los que entraban al Partido Comunista y llegaban hasta arriba, ¿verdad? O sea, era una clase dominante. Lo mismo, por ejemplo, en Cuba o en eso. Y acá en el Partido Soviético, pues eran los que estaban en el partido, sí, en el Partido Socialista, así como el gobierno, y algunos cuantos, ¿verdad?, que lograban ascender, pero también por mismo de las relaciones, etcétera, etcétera, que eran como que los directores de las empresas, ¿verdad? Porque Pero era si una te clase fijas, política. si te fijas, las dos definiciones sí tienen diferencia, pero otra vez, ¿no? A lo mejor voy a sonar a disco rayado, pero lo que no dicen estas definiciones, que lo asumen de entrada, está ahí en esas definiciones, pero no está explícito. Es un supuesto. Es que, ¿quién va a definir eso? ¿Quién va a definir cuánto te toca y la contribución? Es El el gobierno, gobierno, un sí. Estado todopoderoso que tiene esa capacidad. Y ese es el gran supuesto, ¿no? Y si te fijas, da lo mismo si es comunismo o si es socialismo. El supuesto está ahí, ¿no? Y por eso es que se tiende a pervertir, ¿no? Porque mientras sea un gobierno central el que tenga que definir eso, pues eso ya sabemos cómo sucede, ¿no? Cuando un gobierno central tiene... Exacto, exacto, totalmente, totalmente. Este, yo creo que ese es el principal problema de ambos sistemas. La verdad es que vamos a decir, ambos provienen de la misma inspiración que es el marxismo, ¿verdad? Nada más son diferencias de implementación. Hablando de los sistemas puros, ¿verdad? Entonces ya tuvimos estos sistemas puros implementados, ya los tuvimos en la Unión Soviética, los tuvimos en China en su momento, Vietnam, Cuba, y ya vimos los resultados, vimos en qué acabó, ¿verdad? Pero luego hay otra vertiente, que es la que tomó en Europa, ¿verdad? Y que es estos hablamos del socialismo puro y del comunismo puro, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en Europa?
pues que hay esta, vamos a decir, pues una forma distinta de integrar el socialismo a las democracias que ya había allí. Porque también, de cierta manera, la gente a veces no recuerda cómo era antes del socialismo, porque el socialismo tuvo poco tiempo para, vamos a decir, eh, de, de- de ser creado en un entorno económico, es decir, tenía poco tiempo los nuevos sistemas económicos, porque antes veníamos, por ejemplo, hablando de Europa, pues eran sistemas feudales, ¿no? Donde la gente, pues prácticamente eran esclavos, ¿verdad? De los que eran dueños de la tierra, ¿verdad? Y era un sistema muy ineficiente, ¿verdad? Ahí no había la propiedad privada, te daban lo que pues el dueño de la tierra quería darte, ¿verdad? Y tampoco había mucho incentivo vamos a decir, a mejorar la producción, ¿verdad? Ese sistema fue perdiendo, vamos a decir, su valor poco a poco en la medida de que fueron surgiendo la clase burguesa y los comerciantes, ¿verdad? Sí, la Ellos revolución industrial, el comercio, todo eso fue exactamente lo que acabaron con empezó. ese sistema que duró cientos de siglos. ¿Y por qué? Pues porque era muy ineficiente, ¿verdad? En Rusia, Claro. pues, ¿por qué? Porque también luego la gente se preocupa, es que la revolución socialista en Rusia destruyó algo muy bonito que había. No, no había nada bonito, estaba bonito para los cuantos que estaban arriba, ¿verdad? Pero allá eran los serfs, era gente, eran puros campesinos que estaban muertos de hambre, ¿verdad? Sí, Rusia ni siquiera pasó por la revolución industrial, eso es lo que No, pasa, ¿no? Ellos ni exactamente, siquiera, se brincaron directamente al socialismo, pasaron del feudalismo y de los reinos, de las tiranías de monárquicas o de los zares en este caso, ¿verdad? Y pasaron directo casi al tema del socialismo, se al brincaron. socialismo puro. Sí, pero en Europa sí primero hubo todo el tema de la revolución industrial, todo el comercio, que creó grandes diferencias también, ¿no? O sea, ya había diferencias en la época feudal europea, claro está, entre los feudales, los nobles y las clases proletarias, ya existían esas diferencias, ¿no? Ellos y todo eso. Pero ya después ya durante la revolución industrial y el comercio, pues hubo un levantamiento económico muy grande, pero siguieron habiendo grandes diferencias, no tanto como antes, pero siguieron habiendo muchas diferencias donde los trabajadores tenían condiciones de vida y condiciones de trabajo muy deplorables en comparación a los dueños o a la gente que manejaba las empresas, ¿no? O los que estaban en el poder, ¿no? Entonces la diferencia era muy grande, lo cual animó mucho la idea de adoptar las ideas socialistas de Marx, ¿no? De ahí fue donde la izquierda se fue creando de esa forma dentro de la democracia, diciendo, oye, hay que hacer algo, porque estas diferencias no son, y con justa razón yo diría, ¿no? Esas diferencias no son deseables, ¿no? Crean muchos problemas y muchos problemas sociales, económicos, y aparte no son muchas veces humanas las situaciones en las que está mucha gente, ¿no? Entonces, de ahí nace la idea de que dentro del marco de la democracia, tomar las ideas de Marx, pero de una forma democrática, implementar algunos niveles de redistribución, pero de forma democrática, ¿verdad? Y eso es lo que la izquierda moderna, en mi opinión, eso es la mejor definición de la izquierda moderna, es de forma democrática buscar que porque el capitalismo tiende a eso, ¿no? La industrialización va a tender siempre a que haya muchas diferencias, ¿no? Una desigualdad muy grande. Entonces, la izquierda tiene que buscar, esa es la definición para mí de la izquierda y del socialismo moderno, socialdemocracia, es buscar que dentro del marco democrático, en instituciones democráticas, se busquen formas para reducir un poco esa desigualdad, no eliminarla, porque no hay forma de eliminarla sin traer todo abajo y luego causar más problemas, ¿no? Eso es ser socialista, ¿va? Pero sí reducir la desigualdad, reducir la pobreza, reducir las condiciones de vida que a veces pueden ser infrahumanas en muchos lugares, si no se hace nada al respecto, ¿no? Creo que es ahí donde la socialdemocracia
tiene su valor dentro del marco democrático. Sí, yo creo, y creo que todos los países de Europa, en mayor o menor medida, pues adaptaron modelos o hubo partidos, una corriente, como tú dices, de izquierda. También estuvo las corrientes de derecha que se oponían a eso, a las ideas de la redistribución, porque realmente la izquierda habla, es un planteamiento de redistribución de la riqueza. O sea, el planteamiento es el capitalismo no va a redistribuir la riqueza de la forma, vamos a decir, más justa. A lo mejor es de la forma más eficiente para el capitalismo, pero no necesariamente la más justa, porque hay gente que a lo mejor no tiene capacidad, situaciones de salud, etcétera, etcétera, que el mercado las pueda remunerar, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay la idea de que, bueno, pues vamos a redistribuir un poco la riqueza. Y entonces, obviamente hay posturas más radicales y hay posturas más moderadas. Y realmente creo que en la mayor parte de los países, salvo excepciones como, bueno, modernas, que podríamos ver como el caso yo podría decir, Venezuela es un caso muy, muy, muy particular, ¿verdad? No, Pero fuera del caso de Venezuela. El caso de Venezuela es el caso donde la izquierda, el socialismo democrático banderó la idea de igualdad total, ¿no? Que ya entonces ya no es socialismo democrático. Por ende, por definición, cuando se habla de buscar igualdad total, ¿sí? Entonces ya estás hablando de un socialismo, porque ya necesitas un Estado todopoderoso para que se encargue de que todos tengan igualdad, ¿no? Y por eso la consecuencia natural es que tengan un autoritarismo, ¿no? Qué cosa que sucedió en México también, ¿verdad? En otra forma, antes, no digo hoy en día, no estoy hablando del gobierno actual, pero esas ideas, ese es el problema de la socialdemocracia, es de que tiene muchas graduaciones y siempre tienden a buscar la igualdad, ¿sí? O sea, tarde que temprano, ¿sí? Todas las izquierdas que enarbolan, que son todas, ¿no? El socialismo democrático, empiezan a buscar igualdad total, ¿sí? Y por ende eso va a necesitar un nivel de autoritarismo, un nivel de imposición, ¿no? Aún dentro del marco de la democracia va a necesitar eso si eso es lo que se va a buscar. Y es donde se empieza a deformar todo el sistema democrático, ¿no? Cuando empiezan con esa idea. Por eso debería ser la bandera roja, ¿no? Cuando los izquierdistas empiezan a hablar de que necesitamos que todos tengamos igualdad total económica, socioeconómica. No, pues eso no va a suceder, ¿sí? Eso no va a suceder. Para hacer lo que suceda va a tener que haber un gobierno todopoderoso autoritario. Y aún así no sucede, ¿verdad? Pero ese es por lo menos el fundamento que se necesita para empezar a implementar algo así. Sí, sí, sí. Yo agregaría que creo que un ingrediente eh, sí, coincido contigo. Y creo que el caso de Venezuela, un ingrediente adicional es que se dieron varios fenómenos. Y luego ya podríamos hacer cuál es el fenómeno de Venezuela, ¿verdad? Pero creo que sí se dieron varios fenómenos donde se transitó pues a la situación, ¿verdad? En la que cayó, ¿verdad? Y que luego fue agravada por una serie de muy malas decisiones, etcétera, etcétera, y desde luego el autoritarismo. Entonces, creo que eso es fundamental. En el momento en que se pierde la democracia, se pierden muchas cosas, ¿sí? Entonces, creo que esa es la situación en Venezuela. Yo no veo cómo todavía algunas personas puedan defender, independientemente del bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela, etcétera, etcétera, del, vamos a decir, de tratar de relevar a Maduro y etcétera, etcétera. Creo que ha sido un gobierno autoritario y sumamente incompetente, porque hay gobiernos autoritarios que son competentes, ¿sí? Pero este es un gobierno autoritario sumamente incompetente. Tarde o temprano los gobiernos autoritarios a lo largo pueden ser competentes algún tiempo y luego dejan de ser competentes,
¿verdad? Y dejan de ser. Bueno, caso ahorita, por ejemplo, de Turquía, Erdogan, es un individuo bastante autoritario, pero parece que va a perder, no sé, ahorita vamos a ver las elecciones. Yo ya para cuando estén viendo el video ya vamos a saber. Pero él tuvo grandes aciertos al principio, ¿verdad? Los primeros 10 años, y luego después ya le fue muy mal, ¿verdad? Por eso la idea de reelegirse no es buena, no es tan buena, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ese es nada más el caso de Venezuela. O sea, y en Estados Unidos, sí. Braco, ¿tú qué ves? ¿Cómo se ha manejado el socialismo, no? Porque creo que Sí, ahí tú y yo también tenemos una discrepancia, pero quiero entender tú cómo ves en Estados Unidos que se ha manejado la socialdemocracia. fíjate que yo creo que algo bien importante y me gustaría meterlo dentro de contexto, porque dentro del contexto Estados Unidos, México, Europa, y ahorita los tocamos país por país, pero sí me gustaría, porque, o sea, la realidad de las cosas es que realmente la mayor parte de los países, incluyendo Estados Unidos, porque siempre se habla de que Canadá es un país muy socialista, ¿sí? O sea, porque, y cuando hablamos de socialistas, que quede claro, se dice no socialismo puro, ¿verdad? Autoritario, sino este socialismo Sí. democrático que hablamos de, básicamente, ¿en qué se traduce? Apoyos del gobierno. El gobierno te va a dar dinero, de alguna manera, ¿verdad? Y te va a dar muchas cosas. O sea, básicamente es muchos impuestos y el gobierno va a ser muy grande y te va a dar muchas cosas. Que la otra opción es pocos impuestos y tú lo pagas por tu cuenta, ¿verdad? O sea, esas serían Sí. las dos opciones, ¿no? Y el otro supuesto es de que eso es algo que la gente está conforme y que vota por ese estilo de gobierno. O sea, no es algo impuesto, sí, porque esa es la gran diferencia con el socialismo puro. No es algo que se impone Sí. por una cuestión moral o por una autoridad, no, se implementa porque un partido o los partidos dicen, esta es la forma en que queremos hacer esto para atender estos problemas, queremos que el gobierno intervenga, queremos que el gobierno meta recursos en eso y empiece a meter recursos y vamos a subir impuestos para eso. Cuando la gente da su voto para que eso se implemente, ahí ya no hay ese elemento autoritarista y es una socialdemocracia, ¿no? Que es lo que sucede en los países nórdicos, es lo que sucede en Canadá y en cierta medida, creo yo, en Estados Unidos, ¿no? Y fíjate, digo, los países nórdicos pues son el ejemplo máximo, ¿verdad? Por la calidad y la cantidad de servicios que tienen, ¿verdad? Pero realmente toda Europa son países bastante socialistas en ese sentido. Y quisiera, ahorita que decías, bueno, ¿qué opinas de Estados Unidos? Pues quisiera sobre todo poner una tablita aquí, que más o menos nos da contexto, ¿verdad? Porque se habla, por ejemplo, de que México hoy en día es un país muy socialista y que López Obrador y que esto y que el otro. Pero la realidad es que es muy interesante ver, bueno, cuáles son los países, obviamente, hablando de socialismo democrático, ¿verdad? Porque ya dijimos, socialismo puro son unos cuantos y son un fracaso total, ¿verdad? Esos ya los hacemos de un lado, ¿verdad? El fracaso total. Pero estos que manejan, y creo que sería bueno, esta lista es de la OSD, ¿verdad? La Organización de Cooperación de Estados, ¿verdad? Que son países desarrollados. En algún momento pudo entrar México, no sé cómo lo hizo, pero bueno, también está Turquía, ¿verdad? Entonces, pero, y esta tablita, que les voy a compartir, miren, déjenme se las pongo un segundito aquí, creo que sí les Bueno, va. México, nada más como referencia, dices, ¿por qué entró? Bueno, México es la 13ª economía del mundo. Eso es otra cosa que mucha gente creo que no entiende y hasta menosprecia, ¿no? Que México, con todos sus problemas y con todo que tiene mucha pobreza, como economía es de las economías más grandes del mundo, ya que si estamos hablando que hay 170 países y es la 13ª economía del mundo, pues estamos hablando que está en el top 10%, del 10% de mejores economías del mundo, ¿no? Digo, nada más como referencia. Sí, realmente pues sí, es que México ya es una potencia, o sea, realmente sí es una potencia, y como dices, ya la 13ª economía del mundo, pues sí, estamos en el G20, las principales del mundo, y ya estamos en esta organización y todo. Indudablemente que hay mucha pobreza, pero yo quisiera tocar este punto, fíjense, y van a decir, bueno, y esta tablita que no sé si se alcanza a ver, no sé si la hago más grande, Ahí ya se ve bien, ahí se ve bien. Bueno, ¿qué es lo que mide esta tablita? O sea, es
este es lo que se llama social spending, ¿verdad? El gasto social, ¿verdad? Que es, o sea, que es el efecto directo de los impuestos, ¿verdad? Y todos los tax breaks para social purposes, ¿verdad? Todo esto es el gasto social. Pero es un porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto. Al Producto Interno Bruto. Okay. Aquí te dice, obviamente ya estamos hablando de las democracias, ¿verdad? Ya vamos a quitar esos regímenes autoritarios porque realmente son unos cuantos. Sí hay otros, allá en África y eso, pero pues son países que no cuentan, están muertos de hambre, entonces no los podemos contar. Digo, ojo, muy importante, no estoy discriminando a nadie, ¿verdad? O sea, nada más estoy diciendo. Sí, Braco, porque luego nos desmonetizan y todo, ¿no? Sí, nos censuran el video y qué bárbaro, nos sepultan. No. Todo respeto para los africanos y todo eso, pero es nada más estoy diciendo la verdad de que, bueno, no tienen dinero, no es ninguna ofensa. Y no tiene nada que ver con la raza y no tiene nada que ver, simplemente pues es que no tienen dinero. Pero todo respeto, ¿sí? Sí, es que luego se me van esos comentarios, ya no se puede hacer aquí, sobre todo en esta plataforma, yo creo que en la otra, en Twitter sí se puede, ahí sí nos dejan. Pero bueno, entonces les iba a decir, aquí tenemos al número 1, Francia, el 31.7. Y nosotros estábamos hablando, por ejemplo, Francia es, fíjense, interesantemente, que nosotros tenemos como modelos los ultrapaíses así, los más socialistas de todos, hablamos siempre de Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera. Pero no es, la prueba de esto es que no es qué tanto porcentaje, sino qué también lo gastas. ¿Sí me explico? Yo veo ahorita, Francia trae una crisis enorme porque ya no puede pagar todo esto, ¿sí? Ahorita la gente a lo mejor no se sabe, pero bueno, ha tenido ahí manifestaciones y todo porque Macron quiere bajar la edad de jubilación porque ya no les alcanza para pagar las pensiones, etcétera, etcétera. ¿No? Quiere subir sí. la edad. Perdón, quiere subir no, quiere bajar la edad de jubilación. O sea, que se tengan que jubilar. Perdón, subir la edad de jubilación, sí, va. Perdón. Subir la edad de jubilación. Entonces, y obviamente, pues todos están en contra de eso y traen manifestaciones, pues nadie quiere pues que le quiten esos beneficios. Y estábamos platicando el otro día, pues qué pasó en Francia. Bueno, pero pues ahí son varios fenómenos. Pero Francia durante mucho tiempo, al menos durante 50 años, pues era un estado. Fíjense que ahí está esa comparación. Y algo muy importante, porque no es lo que gastas, sino cómo lo gastas. Yo estaba viendo, no sé si viste tú alguna vez el documental de Michael Moore, donde iba a Francia e iba ahí a los comedores de las escuelas públicas y veía lo que les daban de comer y tenían chefs que les preparaban, chefs nutricionistas, les preparaban ahí la comida, vegetales frescos, ¿verdad? Les daban, no, de gourmet, ¿sí me explico? A todos los niños, gratuito, ¿sí me explico? Y lo compara con Estados Unidos, ¿verdad? Que era todo empaquetado, procesado, pura basura, ¿sí me explico? Todo de marca, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es nada más comparación. Los dos es el 1 y el 2 en social spending. Son el país número 1. Por eso cuando la gente dice, no, que Estados Unidos es el país más socialista de todos. ¿Sí me explico? Pues bueno, es el número 2. El primero es Francia, ¿verdad? Sí. Pero no es qué tanto gastas, sino cómo lo gastas. ¿Sí? Es cómo lo gastas. Yo diría, estoy de acuerdo contigo, porque definitivamente Francia y Estados Unidos se puede argumentar que han venido en declive, en una declinación de sus capacidades económicas, y quizás sea precisamente porque tienen 30% de su Producto Interno Bruto en programas asistencialistas, no socialistas. Quizás sea por eso. También la forma en que lo gastan, no estoy de acuerdo contigo. De hecho, Estados Unidos es el país que gasta más dinero en temas de pobreza para ayudarle a los pobres, para darle dinero a los pobres. Y la pobreza ha incrementado, aún con todos esos de apoyo. Y es el país que gasta más dinero, precisamente porque desde hace 30 años ha buscado reducir la pobreza o eliminarla. Y por más que gasta dinero, por más que le da dinero a la gente pobre, no dejan de ser pobres, ¿no? Entonces es muy bueno tu punto de que dice, no es
la cantidad, es cómo se gasta, ¿no? Y eso es un tema muy clave, ¿no? Sí, pero fíjate, uno pudiera pensar que el declive de Francia y de Estados Unidos es porque cada vez gastan más en gasto social. No, pues acuérdate tú que Estados Unidos en 1950, porque esto es muy importante, fíjense, ¿cómo se logra todo esto? Todos estos países, incluyendo México, todos, tienen impuestos progresivos, ¿sí? Todos, ya hablando de las personas, no hablando de las empresas. Dicen, no, pues las empresas, aquí también en México, es una tasa pareja y ya, no es de que si gana más eso. Pero a final de cuentas eso no importa, porque a final de cuentas alguien, al final, si tú tienes utilidades, las tienes que pasar a las personas y ahí es donde te dan el atorón, ¿verdad? A la hora de que lo pasas ya a la persona física, ahí es donde te cobran la tasa. Y todos estos países tienen, con excepción de Suiza, creo que es el que menos, pero todos tienen un sistema de impuestos progresivo. ¿Qué quiere decir? Incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? Que entre menos ganas, menos impuestos pagas. Y entre más ganas, más impuestos pagas. Y obviamente hay una tasa máxima, ¿no? Pero en Estados Unidos, en 1950, la tasa máxima era el 90%. Era el 90%. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Yo diría dos fenómenos principalmente. O sea, se creó la idea del trickle down economics, ¿no? La idea de que entre más le des arriba, más va a llegar a la base de la pirámide, ¿sí? Y esa surgió precisamente en los años 80. Y dos, se bajaron los impuestos, ¿verdad? Y tres, pues ha habido una degeneración y ha aumentado mucho la corrupción en el gobierno, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, como que son muchos fenómenos que se juntaron, yo agregaría un cuarto. Estoy de acuerdo con esos puntos que diste, pero agregaría otro que creo que tiene mucho impacto, que es precisamente que Estados Unidos siempre ha gastado mucho en programas, siempre ha invertido mucho dinero en programas, pero siempre Pero cada vez son más inefectivos. Cada vez son más inefectivos. Cada vez son más inefectivos. Antes eran más en temas de infraestructura, ¿no? En la creación de darle empleo a la gente, pero para hacer carreteras, para hacer puentes, para hacer grandes obras. Entonces, el programa social en realidad era un programa de infraestructura. Todo ese dinero se iba y la gente tenía empleos, vivía bien y se creaba infraestructura, se creara todo lo que se ha creado en Estados Unidos, que era inmenso, ¿no? Pero ahora la idea es, no, vamos a darle dinero directamente a los pobres y eso hace una cadena o es un incentivo. Y de hecho esto se sabe, ¿no? Hay gente ahora con la pandemia que prefería no trabajar o no buscar trabajo porque los apoyos que daba el gobierno ya eran muy buenos y no necesitabas trabajar y si empezabas a trabajar te quitaban los apoyos del gobierno, ¿no? Entonces mucha gente en lo que se llama welfare prefiere recibir el welfare, sí, que es la ayuda de desempleo o el desempleo, ¿no? El dinero que les da el gobierno, desempleo, y prefieren vivir con eso, pero no trabajar, que realmente buscar un empleo. Entonces se crea un incentivo de que la gente sea menos productiva, ¿no? Y esto crea un caos en la economía, ¿no? Baja el consumo, también se hace más caro todos los recursos humanos, ¿no? Porque la gente que trabaja, sí, como hay una escasez de trabajadores, la gente que trabaja ahora quiere ganar más, ¿no? Entonces, ese tema, el gobierno, al interferir de esa forma, ese socialismo del gobierno también tiene ese impacto, ¿no? Y luego por eso empieza a ver los declives que hay. Por eso a Francia no le alcanza, sí, porque Francia se ha cansado de pagarle a la gente por no trabajar, sí, por muchos años. Los jóvenes desde que cumplían 18 ya empezaban a cobrar dinero del gobierno sin tener que trabajar, sí. Pues por eso ya no les alcanza, ¿no? Porque pues hasta dónde va a alcanzar eso, ¿no? Ese es el problema. Como dijo Margaret Thatcher, sí, el problema del socialismo es que en algún momento se les acaba el dinero de los demás para seguir financiando todos sus programas para darle a toda la gente, ¿no? Entonces sí, en ese punto, por eso recalco lo que tú dijiste, cómo se gasta el dinero el gobierno, qué tipos de programas, sí, qué tipos de programas realmente son los que mueven el marcador, ¿sí? De la pobreza y del progreso.
Porque sí hay una gran diferencia. Y mucha gente cree que darle el dinero directamente a la gente pobre o darle apoyos directamente a la gente pobre, esa es la solución. Y nunca se ha probado que eso sea cierto. Sí, totalmente. Es que yo creo que es muy importante el cómo. Entonces, si tú estás, lo que acabas de decir, eso es bien importante. Hay un incentivo, los programas sociales en Estados Unidos están mal diseñados. Yo creo que antes se gastaba menos y se gastaba bien. Porque mira, nosotros hemos platicado, esa gente de vagabundos que andan en las calles y drogadictos y todo eso no existía en Estados Unidos. Porque se gastaba bien, había instituciones de salud, toda esa gente estaba recluida. Ese era el primer mundo de Estados Unidos. Esos eran los programas sociales. Que la gente que no debía estar en las calles estaban recluidos en instituciones. Y eran instituciones de primer mundo. Lo vemos en las películas. Tenía una red de instituciones en todo, pagadas por el Estado. Porque esa gente, ¿quién va a pagar? La familia claramente no quiere pagar por ellos. Ahí están arrumbados en las calles. Siempre ha sido así. Estados Unidos es una sociedad más individualista, ¿sí? Ellos no le puedes pedir a las familias que atiendan a un loco, ¿verdad? A un psicópata, entonces que agrega a todos. No, pues el Estado ya, bueno, pues ahí lo meten. Antes Estados Unidos se encargaba de esto y gastaba menos. Yo creo que el problema es la ineficiencia y el crecimiento de la burocracia. O sea, que se dice, no, que sí, que muy capitalistas y que esto y que lo otro, pero la burocracia siempre sigue creciendo, 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 creciendo. O sea, nadie quiere hablar de recortar la burocracia. Cada vez es más ineficiente y cada vez está peor. Ninguno de los dos estamos en desacuerdo de ayudar a la gente más necesitada. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo los ayudas? Si el incentivo es, te voy a dar un cheque para que no trabajes, pues eso, pues es lo peor. Eso que hicieron del COVID. Lo de la inflación que tenemos y la posible crisis económica que se va a ver en Estados Unidos es el cómo se manejó la epidemia del COVID en Estados Unidos. Se hizo todo al revés. Eso de darle cheques a la gente no debió haber sido así. Porque es lo que pasó, la gente dejó de trabajar, renunciaron a sus trabajos y luego se pusieron a gastar como tontos. ¿Sí me explico? Y eso creó una inflación tremenda. Y luego, y ese es el social spending, no, el gasto social no debe de estar diseñado para eso. ¿Sí me explico? No es para eso el gasto social. Si el gasto social debe de estar diseñado para suplir las carencias, ¿sí? De situaciones específicas, particulares, no con la idea de que vayas a depender del gobierno para siempre, sino es de una muleta. Nadie quiere darte una muleta para que camines ahí toda tu vida, es para que lo uses unos meses y salgas adelante. Pero lo que pasa es que están mal diseñados esos programas. Estados Unidos está sumamente contaminado de gente que ya no es patriótica. Y yo creo que por eso es lo que está sucediendo en Francia, en Estados Unidos. Exacto, sí. Y en muchos de estos países. También, en Inglaterra va a tronar también. Sí. Mira, aquí tiene el 24.5. Muchos de estos países van a quebrar. Lo raro es de que ninguno de estos países aprendió la lección, porque Grecia ya había quebrado, Italia ha quebrado varias veces, ¿no? Por lo mismo. Y estos países, en lugar de aprender la lección, continúan, ¿no? En esa dirección, ¿no? Pues mira, es que casi todos estos, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Reino Unido, ¿cuál otro? Japón está bien tronado. Todos estos traen problemas pesadísimos de deuda. Son programas sociales impagables y van para atrás sus economías. Estos países tienen un Oye, futuro Braco, muy negro, muy negro. Braco, pero nuestros amigos quieren saber, porque todo esto es preámbulo, y tenemos que concluir, ¿no? ¿Qué es lo que opinamos nosotros? ¿Qué es lo que opinas tú, entonces, de AMLO? ¿Eso no es socialista? ¿Es México ahorita un país socialista, sí o no? O sea, pues esta es la sorpresa. Llegar, ¿no? Esta es la sorpresa que les va a aparecer a todos estos, ¿verdad? Porque se dice, no, que México es un país socialista y que no sé qué. Bueno, pues aquí está la sorpresa, miren. ¿Dónde está México? ¿Dónde está México en esta lista? En el último lugar. Está en el 36. México nada más gasta el 7.7%, ¿sí? En gasto social. Es el país que menos gasta. Y la noticia es que cuando entró López Obrador, no subió, lo bajó. Entonces dices, oye, entonces López Obrador es un socialista. No, lo único que hizo es muy sencillo. Cancelar todos los fideicomisos
cancelar programas sociales y darles dinero a la gente. Así de sencillo. Entonces la gente, o sea, hasta se está ahorrando en las comisiones ya de los bancos, ¿verdad? Porque pues dice, me sale más barato darles yo una tarjeta y ya hasta me ahorro las comisiones. Se llama ahorros de austeridad. Y ahora tú me dices, oye, ¿y qué es lo que les está dando? Cuando hablamos de alicientes, oye, ¿y esto que le está dando a la gente es para que no deje de trabajar? No, 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 no. Los apoyos que te dan, no te dan para que dejes de trabajar. ¿Sí me explico? Y cualquiera que los esté recibiendo te va a decir, ¿para quién van los apoyos? Oye, mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque en México, ¿sí? Y esa es una realidad y es una falla de nuestro sistema. Pero el 60% de la economía es informal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente se retiró y no pudo ahorrar, pues ganando centavitos para sobrevivir y se están muriendo de hambre a los 65 años. Y a lo mejor pues sus familiares no tienen para mantener, etcétera, etcétera. Pues les llega una pensioncita que no les da para vivir, pero te da para comprar una despensa, al menos no te mueres de hambre, ¿verdad? O sea, dices, oye, bueno, ¿y de cuánto es el apoyo? De $75. Son $75, ¿sí? Pero es universal. Entonces, si a mí me dices, yo como capitalista digo, y me parece mal que les den a los ancianos, pues en un sistema que no fue diseñado correctamente para que se pudieran ellos integrar a la formalidad y que pudieran tener un retiro digno. ¿Sí me explico? O sea, creo que no diseñamos un sistema. Tampoco le podemos decir, es que ustedes debieron de haber planeado y ahorrado. Pues si estás ganando el mínimo apenas para sobrevivir, ¿cómo vas a ahorrar? ¿Sí me explico? Entonces, llega la gente, o sea, eso es lo humanitario. Ahora, si a mí me dices, eso no nos va a producir rédito, no, pero es una parte humanitaria, dale ese dinero. ¿De dónde está saliendo ese dinero? Pues de programas sociales que cancelaron y de gente que corrieron, de burócratas que de ahí están y les dan. ¿Cuál es el otro programa? Las becas. ¿Pero becas para quién? Pues para los que están estudiando, para que sigan estudiando. ¿Por qué? Porque si tú quieres estudiar, pues te va a apoyar el gobierno, ¿verdad? Si dejas de estudiar, te dejan de dar la beca. ¿Sí? ¿Y por qué es bueno ir a estudiar? Pues ¿para qué? Para que avance y desarrollo en el país. Que luego, bueno, tenemos que ver por cuánto tiempo se van a mantener esas cosas, ¿verdad? Yo creo que esas son los dos principales ejes del programa social de AMLO, las becas a los niños que estudien y las pensiones. Pero pues de eso que México es un país socialista, pues ¿dónde? O sea, ¿dónde está? Porque no lo han subido el gasto, el porcentaje no ha cambiado, va para abajo. Sí. Ese es el punto. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo y tú sabes que yo no soy fan de la administración de AMLO, pero en ese caso yo sí creo que es donde, por más que yo analizo el tema, no lo puedo llamar socialista. De hecho, muchas de las acciones que ha emprendido, yo las he aplaudido porque ha reducido el tamaño del gobierno. Y de hecho, me parece extraño que la oposición, y eso es lo que tenemos que tocar en otro programa, que realmente en México no hay una oposición ideológica en serio, ¿no? O sea, porque la oposición se opone a acciones que, en principio, si realmente son de derecha o conservadores, deberían de aplaudir, que es la reducción del tamaño del gobierno, ¿no? Y eso es algo que el gobierno ha sido muy consistente en hacer. Creo que hay temas donde siguen teniendo unas tendencias socialistas. El tema todo el tema energético es un tema donde el gobierno es firmemente socialista, ¿sí? Sí creen que tiene que haber organismos centralizados, no solo creen, no es lo que han implementado. No estoy hablando de algo que, no, sigue Pemex, la han fortalecido, pero la han fortalecido como un organismo central, todavía como paraestatal del gobierno, igualmente la CFE, y la CFE pues acaban de comprar estas plantas. Entonces, en ese aspecto, en ese tipo de programas, también en la obra esta del Tren Maya, hay muchos programas que sí son socialistas. Yo no, por eso estoy diciendo que realmente que sean totalmente negativos. Creo que lo energético sí es negativo, pero los otros no necesariamente. Pero en materia de cómo se ha manejado la administración, en reducir, en mantener impuestos, reducir el tamaño del gobierno, reducir el gasto, no se puede decir, desde mi opinión, que sea de tendencias socialistas generalizadas, mucho menos. Sí, y eso otra vez, yo he sido muy crítico del presidente, pero mis problemas con el presidente y su administración
son de otra índole, ¿sí? En este tema en particular, no lo puedo llamar socialista, ¿sí? Tiene, como te digo, tiene unas tendencias socialistas, pero lo entiendo como un izquierdista, ¿no? Pero no ha hecho cosas que de un socialismo exagerado. Entonces, esa es mi opinión. No sé qué opinan nuestros amigos. Déjenos sus comentarios, ¿no? Al menos que quieras comentar algo más, Braco, para concluir No, esta sesión, ¿no? sería todo. Pues sí, déjenos comentarios, campanitas, muchas gracias y hasta la próxima.